¿Qué tal? Bienvenidos a esta videocápsula. En esta videocápsula vamos a hablar sobre el valor del dinero en el tiempo. ¿Y qué se refiere? Bueno, se refiere al hecho de que es mejor recibir dinero ahora y no después, en algunos términos, ¿no? Y bueno, saber que el dinero que ahora tenemos en nuestras manos lo podemos invertir, ¿no? Hablando en una compañía, pues es mejor tenerlo ahorita, invertir ahorita, tener rendimientos positivos y estar generando más ganancias o más entrada de dinero que hacerlo un año después, ¿sí? A eso nos referimos. Y bueno, para entender un poquito más esta parte del valor del dinero, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una de ellas, la inflación. Y la otra, las tasas de interés. ¿Y por qué digo estas dos cosas? Porque recordemos, las tasas de interés son tasas que requieren un retorno, eh, manejan tasas de descuento y los costos de oportunidad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que se manejan la parte de eh, las, la inflación, perdón, en donde tenemos distintas tasas, ¿sí? Hay que saber cuáles son las tasas nominales, las tasas de pérdida, la del flujo de efectivo, ¿sí? Y la del flujo de efectivo anual. Bueno, todas estas variables que se utilizan para saber decir, bueno, cuánto es realmente el valor del dinero en el tiempo, pues se vienen por distintos cálculos, ¿no? Sobre todo está el cómo calcular el valor. Bueno, esta se maneja dependiendo del flujo de efectivo que se tenga en una compañía, ¿sí? Y ¿a qué me refiero con el flujo de efectivo? Bueno, pues el manejo de caja, el manejo de las entradas de dinero, el manejo de las ventas, etcétera. A eso me refiero. Entonces, para saber realmente el valor del dinero, también existen algunas fórmulas que las vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad. Ahora bien, vamos a hablar de la administración de riesgos financieros. Y bueno, existe siempre la parte de incertidumbre a la hora de, pues, invertir, ¿no? Sabemos que existe siempre esa parte. Entonces, tenemos que tener en cuenta, perdón, que no siempre vamos a tener un 100% de garantía a la hora de invertir. Entonces, existen esos riesgos financieros. Y para esos riesgos financieros, pues tenemos que tener la parte de la administración y la gestión muy bien definidas para nosotros poder lograr administrarlo. Entonces, ¿a qué nos referimos con los riesgos? Pues bueno, pueden haber riesgos de crédito, ¿sí? El riesgo de la liquidez como tal y los riesgos de mercado. Son los tres tipos de riesgos que abarca la parte de la parte del mercado financiero, perdón. Entonces, el riesgo de crédito. ¿Qué se refiere el riesgo de crédito? Pues bueno, se produce cuando las partes de un contrato, sobre todo, pues no asumen la parte de la obligación de pago, ¿sí? Es cuando pues empiezan las deudas, ¿no? Por eso se llama crédito, porque estás adquiriendo una deuda. La parte del riesgo de la liquidez se produce cuando se tienen activos, ¿sí? Que no generan como tal algo superior a lo que se establece, ¿no? Entonces, la liquidez no es suficiente para asumir poder pagar alguna deuda. Nos dice también que en las empresas es cuando se llega a tener pérdidas de trabajadores o cuando entran las organizaciones o cuando dicen, bueno,
hacen marchas, etcétera, ¿no? O sea, entra en la parte de, pues, de una pérdida como tal. Y por último tenemos el riesgo de mercado. Dentro de nuestros riesgos financieros existe también la parte en donde pues tenemos que distinguirnos dentro del mercado de la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro producto o servicio tiene que ser demandado para poder tener nuestras entradas de dinero, ¿no? Ese flujo de dinero. Entonces, si nosotros no producimos o no producimos adecuadamente un servicio o un producto, pues estamos generando pérdidas en automático. Entonces, hay que tener muy claro el momento en el que nosotros debemos de saber manejar el dinero, ¿sí? Ver el valor agregado que se tiene como empresa, ¿sí? La responsabilidad que implica tener eh, esa parte de sociedad, ¿sí? De que el empleado esté bien, de que el empleado genere lo que tiene que generar, hablando de, por ejemplo, de una empresa manufacturera o no manufacturera, sino que también en la parte de productividad, ¿sí? Estando en una oficina, porque pues porque si no es productivo, entonces no genera una ganancia, estamos generando una pérdida y eso es un riesgo de mercado, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar distintos puntos para tener la administración adecuada en estos riesgos. Porque al final de cuentas recordemos que todo esto es una parte de planear, ¿sí? De planeación, de gestionar. Entonces, la parte de gestionar, pues es esa parte de saber administrar, de saber organizar, de saber planear, de saber controlar y dirigir las estrategias. Entonces, si nosotros dentro de nuestras estrategias no visualizamos los riesgos financieros que puedan llegar a tener una compañía o una empresa, pues entonces no estamos haciendo bien una parte de administración, ¿sí? Aparte que pues existen más tipos de riesgo que se van a estar viendo a lo largo de esta unidad.